Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Es que ricasco por venir, muchas gracias por venir. Sabemos, no tenemos ninguna duda de que ha sido una semana muy potente y estáis todas muy cansadas de todo lo que ha pasado, así que agradecemos doble o triplemente estar aquí con todos y con todas este ratito. Yo soy Magua, estoy conociendo algunas caras hoy y algunas que conocía y me alegro de ver un montón. Y he tenido la suerte y el cariño de ser invitado por Dani y por Nacho para acompañarlos esta tarde, donde se van a presentar estos dos libros que algunos y algunas ya tenéis y algunos y algunas hoy vais a decidir si los queréis tener o no. Los cimientos de la armonía y de la invención, que es el libro de Nacho, y un tratado sobre el dibujo de contacto, que es el libro de Dani. Dani y Nacho, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias al Marco, ¿no?, que se ha construido en esta sala roja para que nos junten aquí a los tres y podamos hablar y os podamos preguntar cositas. ¿Tiro? ¿Yo tiro? ¿Sigo? Adelante. Dale Para candela. adelante. Vale, pues voy a hacer una pequeña intro y voy a lanzaros un par de preguntas para empezar. El libro de Nacho son 600, más de 600 páginas, porque no voy a decir el número y no lo voy a mirar porque puede quedar como raro. Más de 600 páginas y más de una década, más de 12 años de trabajo. El libro de Dani son más de 400 y casi 2 décadas. Son más de 1000 páginas y más de 3 décadas resumidas en diferentes disciplinas, mucho dibujo, mucha pintura, mucha intervención, mucha calle, pero no solo calle, mucho trabajo de estudio y sobre todo como mucha reflexión y mucha imagen y mucha cultura visual. Cuando se me invitó a plantear esta conversación a partir de los libros de Dani y de Nacho, pues lo primero que hice es ver cómo se pueden enfrentar a un marco como este las personas que saben hacer las cosas bien, ¿no? Y cerca de este espacio, a pocos metros, también en Matadero, hace unos años hubo una conversación en la que alguien, un comisario y un investigador, tenía una conversación con otros dos artistas y le lanzó una primera pregunta que me la llevo para mí y hago este pequeño homenaje y este pequeño juego, ¿no? Más de 1000 páginas, más de 3 décadas, una vida entera dedicada al arte. Si no fueseis artistas, ¿qué seríais? O antes de saber que erais artistas, porque ser artista creo que es una cosa que no se elige, antes de ser artistas, ¿qué pensabais o qué os hubiese gustado ser, ¿no? ¿Empiezo? Dale. Bueno, primero, muchas gracias por estar aquí. Sé que, como dice Magua, es una semana intensa con muchas cosas y las ferias cansan muchísimo. Yo me estoy dando cuenta ahora que puede ser agotador. Y bueno, espero que este encuentro aquí pues, sea por lo menos un poquito como un espacio de distensión también y podamos hablar y debatir también luego al final. Gracias a Magua, gracias a Dani, gracias a la organización que nos ha permitido estar hoy aquí. Y así en frío, de empezar con esta pregunta, pues, a ver, yo creo que es muy complejo plantearse qué habría sido si no fueras lo que eres, porque no podría no haber sido lo que soy. Pero haciendo el ejercicio y el esfuerzo de intentar soñar con algo, pues quizás habría sido matemático. Porque es lo que, o sea, yo cuando era pequeño es lo que más me fascinaba las matemáticas. Creo que había algo que me tenía una obsesión por justificar las cosas y por entender cómo se organizaba todo y cómo se estructuraba el mundo, pero a través de los números. Hay un hecho que es que igual con 12 años gané el primer premio de matemáticas del colegio y eso fue la primera vez que sentí como que hacía algo relevante. Y bueno, luego estudié ciencias puras y o sea, mi camino iba un poco también, o sea, me interesaba mucho. Y la verdad es que yo
bueno, cuando sacas un libro es una excusa perfecta para hacer un balance de lo que has hecho en un periodo de tiempo. Y viendo un poco mi trabajo de estos últimos 12 años, sí que me doy cuenta que hay mucha matemática oculta en mi manera de trabajar y en lo estructurado y cerrado y limitado también que soy a la hora de abordar diferentes proyectos, ¿no? No me quiero extender mucho, pero vamos, había una cosa que decía mi padre, que mi padre es arquitecto y cuando era pequeño me decía que cuando él afrontaba un proyecto, lo primero que hacía es mirar el programa y el programa del proyecto ya definía lo que tenía que hacer. Que no había, decía, no hay diferentes soluciones, hay una solución. Simplemente en el momento que coges todos los parámetros que definen el espacio donde tienes que intervenir, la solución es la X que se resuelve con esa ecuación. Y yo muchas veces me lo planteo así, cuando tengo que hacer una intervención en la calle o cuando tengo que intervenir en una institución o cuando tengo que hacer un libro, intento hacerme una lista de parámetros y luego dejo que la intuición resuelva esa X. Hay una parte intuitiva que igual tiene que también que ver con las matemáticas, puedo pensar que sí. Pero me gusta pensar que hay ese vínculo con los números y la manera de entender, esa inquietud por intentar entender el universo. Pues yo quería ser ecologista, de verdad, literalmente. Mi padre creo que me hizo el carnet de ADNEX, que es la Asociación de la Defensa de la Naturaleza de Extremadura, con 2 años o algo así. Todavía lo tengo. Y yo creo que en realidad, aparte un poco pues de las posturas de tanto mi padre como mi madre nacieron en el campo, eran agricultores, toda mi familia, mis abuelos, mis abuelas. El haber crecido en un pueblo, la relación que tienes con la naturaleza, yo creo que es como muy intensa. También he vivido 12 años en Madrid, digamos que tengo un poco como esas dos maneras de... O sea, tengo como dos casas, ¿no? Pero la infancia sí la recuerdo totalmente vinculada a la naturaleza, a lo que era quizás lo más fascinante, ¿no? Lo más enigmático que había a nuestro alrededor en un pueblo cercano a la frontera de Portugal, con una cultura absolutamente trasnochada y anacrónica. Y yo creo que ese mundo que se abría, ¿no? Todas las tardes después de jugar, de no sé qué, tanto mi padre como mi madre siempre me educaron muchísimo en que hay que cuidar el planeta. Son así como tal, bueno, ahora mira cómo estamos, ¿no? Con todos estos desastres, ¿no? Y creo que eso era, pues como decía Nacho, una fantasía, o quizás es la fantasía que proyecto ahora, ¿no? Pero vamos, el carnet está ahí desde el 83, o sea que no hay duda. Y luego lo que pasa pues que llegó el graffiti, o sea, conocí el graffiti con 11, 12 años y se acabó la primavera. Ahí ya... Creo que es una pregunta interesante también por eso, por la manera en la que nos hemos acercado nosotros al arte, tanto Nacho como yo, que llevamos siendo amigos desde hace 20 años o más. Nos hemos acercado al arte a través del graffiti, que tiene, yo siempre lo he visto como una extensión de los juegos infantiles, ¿no? Como, o sea, no nos hemos acercado como por una vocación de mamá quiero ser artista, ¿no? Sino que empezabas a jugar y claro, eso tenía que ver con la creatividad, pero tenía más que ver con, si hay que hacer un porcentaje, yo creo que tiene más de juego que de arte o, ni siquiera arte, ¿no? Entonces, claro, ahí se trunca, por eso digo que se acabó todo, porque es que tanto él como yo, desde ese momento, desde los 12, 13 años, no hemos parado de hacer eso. Se ha ido evidentemente ampliando el árbol pero que el detonante tiene que ver con los juegos y con la inconsciencia y con la inocencia, ¿no? Igual que quizás también, o sea, tiene que ver con cuando somos niños tenemos esa necesidad de definir dónde están los límites de nuestro cuerpo, de nuestra casa, de nuestra familia, del mundo. Si podemos saltar una valla, si podemos pintar en la pared, si podemos, no sé, todo, ¿no? Y creo que en el momento o sea, poco a poco, con la educación de nuestras familias, pero sobre todo con la educación del colegio y con la educación social, vamos definiendo esos límites de una manera que nos encorseta y que tiene que ver también con esa necesidad de buscar quiénes somos en este mundo y de redefinirnos
sobre todo en la adolescencia, de ver quiénes somos con respecto al universo que nos rodea. Y creo que el graffiti, de alguna forma, es una manera como de romper con eso. Es un punto de fuga, es una salida, es como, bueno, pues es seguir un poco jugando como cuando eres niño, buscar esos límites, ¿no? Y de repente, bueno, cosas que en principio socialmente te dicen que no se pueden hacer y un día las haces y dices, bueno, sí que se pueden hacer. Obviamente hay unas leyes sociales que hacen que la sociedad y la ciudad funcionen de una manera, pero ¿quién pone esas leyes? ¿Quién pone esas reglas? ¿A qué responden? Muchas veces responden pues, a unos circuitos, a unos sistemas económicos que tienen que ver con cosas que se nos escapan de nuestras vidas y entonces creo que es interesante, ¿no? Pues, cómo el graffiti nos ha ayudado muchas veces a redefinir las reglas, a redefinir ese juego que luego lo hemos derivado en otras cosas y que tiene mucho que ver también con el mundo del arte y con esa necesidad de buscar en lo desconocido una manera de enfrentarse al mundo de otra manera. Y tiene mucho que ver precisamente con lo que estás diciendo, con una identidad. O sea, es un juego perfecto, ¿no? Tienes que crear una identidad secreta, vas ampliando el territorio, ¿no? O sea, es como primero pues firmas en tu calle, luego la de más allá, y luego de repente vas a otra ciudad y todo eso. O sea, yo insisto mucho en esa etapa del soñar y del construir tu identidad, a lo mejor en la preadolescencia, en la que, o sea, fue literalmente un eclipse. O sea, yo no he pensado en nada más. Entonces, como que absorbió todo, nuestra manera de entender el mundo, de viajar, de conocer personas, de como muchas otras profesiones y muchas otras actividades, pero a nuestras justo se forjó ahí de una manera muy fuerte con una edad muy temprana, ¿no? Ha salido el tema de la educación y de la formación. Sé que Dani no tiene la carrera de Bellas Artes, sé que Nacho la tiene y una vez le escuché decir, yo en la carrera no aprendí nada, aprendí todo en unas jornadas que se llaman QAM, o sea que la tiene pero como si no la tuviese. El libro de Nacho tiene un texto en la primera página que habla de dónde viene el título. Dice, refiriéndose a la armonía, y la invención y descartando así que Vivaldi empleara este término en el título con el significado de la batalla, que podría ser una de las acepciones entre la armonía y la invención por el papel principal de la música. Considerando, por tanto, el significado correcto es el de la constatación de la verificación de la calidad en sí, tanto en la armonía como en la invención, para la música. Habla de por qué elige este título, y Dani ha escrito un ensayo, o ha construido un ensayo, ¿no? Un tratado. Un tratado. Y lo has escrito tú, ¿No además, queréis? o sea, que no te escabullas. Por eso he dicho... Bueno, yo sí, lo he escrito. No yo solo, ¿no? No todos los textos... Un tratado. Hemos hecho un tratado. O sea, no habéis tenido una formación reglada de lo que se entiende por la academia más pura de la universidad, pero sí os interesa enseñar, ¿no? O seguir generando como unas puertas a comunicar, que esto es como lo más bonito, ¿no? Poder enseñar algo cuando ya lo has aprendido. Desde ahí os lanzo como la siguiente pregunta, ¿no? Los dos conocéis... Bueno, el libro de Dani podría ser el de Nacho. Hay mucho de Nacho en el libro de Dani y hay mucho de Dani en el libro de Nacho. Hay muchas matemáticas en el libro de Dani y mucho ecologismo en el libro de... Sí. Literal. Hay mucha Extremadura también en Valencia y hay Valencia en East Extremadura. Coast, West Coast. Total. A mí me ha gustado hacer un ejercicio que os invito a que hagáis, que es coger algunos textos que llevan casi el mismo título y leerlos entrelazados y la cosa funciona, ¿no? Parecen el mismo cerebro habitando dos cuerpos diferentes. Yo sí que os pregunto, ya que sois colegas desde hace mucho tiempo, habéis descubierto la manera de acercaros al arte por el mismo camino. ¿Cuál es el proyecto de Dani que echad de menos en su libro, ¿no? ¿Cuál es el que no se ha hecho o el que estaría bien que se pudiese hacer? Y lo mismo hacia Nacho, ¿no? Como cuál es el deseo que se proyecta hacia él
desde un amigo que conoce todo su camino. Yo tengo que decir que, claro, no sé cuánto tiempo nos conocemos, no sé si 20 años, 15, 18, 20 y algo. Sí. 20 y algo. Yo puedo decir algo que él no puede decir, y es que yo cuando conocí a Dani, antes de conocerle ya era fan de Dani, porque o sea, él en aquella época era, o sea, en España Ahora era, ya no. ahora ya no. No, pero en aquella época había muy poca gente que de alguna manera estaba construyendo esa primera etapa del arte urbano, muralismo. Estamos hablando de finales de los 90, principios de los 2000. Y la primera persona que yo recuerdo, que igual me equivoco, ese dato me lo podéis corregir, pero que sacó un libro de arte urbano fue Dani, ¿no? No, unos meses antes, Nuria Vale. ahora y el tono. Pues Sí, es verdad, es verdad. ese me lo perdí. 4 meses antes. Vale, pues Pero el segundo libro, bueno, el primero que me llegó, entonces claro, yo le seguía su trabajo, yo todavía estaba como empezando a pintar murales y no sé, ni siquiera sabría decirte el momento exacto en el que nos conocimos. Yo creo que coincidimos en algunos festivales, igual aquí en Matadero, en Cultura Urbana. Canarias. En Canarias, en el 2014, pero ahí igual hablamos un par de veces y luego nos fuimos a Francia y un par de encuentros así. Y a partir de ahí creo que ha sido una relación pues eso, de hacer proyectos juntos, de pintar juntos, una relación que ha ido creciendo y que pues la verdad que creo que nuestro trabajo se ha ido retroalimentando el uno del otro y pues obviamente somos amigos de hace mucho tiempo y creo que es importante que el hecho de que ha habido un camino no solo artístico, sino de amistad y de empatía. Entonces, ahora, es hora para introducir. Ahora, ¿qué proyecto echarían falta en el libro de Dani? La verdad que cuando vi el libro, vuestro libro, Salud de Daniel, que en el que has escrito tú y que has participado, yo gocé muchísimo leyendo el libro y viéndolo y creo que os escribí un mensaje enseguida para contároslo. Yo casi que prefiero decir proyectos, o sea, proyectos que de alguna manera me emocionaron mucho y que me encantaría ver más de esos en el libro. Hay muchos, ¿no? Pero a mí hay uno que me parece increíble, que es, y que creo que te lo dije, que además muchas veces son proyectos que no son los que más llaman la atención y que posiblemente igual no tienen tanta repercusión, pero que hay claves ahí que para mí son mágicas y uno lo vive así. A mí el proyecto, por ejemplo, de la pared que se va de vacaciones y envía postales. A él no le gusta. Por eso, mira, a mí eso me parece, o sea, a mí me parece o sea, no puedo dejar de verlo y de imaginarme. Me gusta, aparte, a nivel narrativo, como utilizas la pared sin llegar a llenarla toda, sino que simplemente es como un juego de la pared que habla de sí misma y creo que le da la vuelta también a la idea del turismo, del street art y que al final viene gente de otros países a ver paredes y aquí es al revés, es la pared que se va a visitar el mundo porque habrá gente que no lo conozca aquí, pero básicamente es en una pared muy pequeñita y él pintó postales de esa misma pared viajando por el mundo. Postales que esa pared se había enviado a sí misma. Me parece una fantasía de trabajo. He evadido la pregunta, ¿verdad? Y he ido por otro lado, pero... No, pero es que yo creo que es una pregunta difícil. A mí también, o sea, como... ¿Qué proyecto falta? No lo sé. Es que creo que son dos libros que tienen una estructura tan compleja, tan rica, tan pensada, tan... Además yo, o sea, conociendo cómo trabaja, ¿no? Que, bueno, creo que los dos somos bastante obsesivos, pero confío plenamente en ese... Si fuera otro tipo de proyecto, otra publicación o una exposición o una intervención o cualquier trabajo de los que ha hecho, pues a lo mejor sí puedo de alguna manera añorar algo, pero es que el libro a mí me parece que además en su caso tiene como... es el tercero, ¿no? Creo. Sí. Claro, el mío, yo creo que la voluntad, cuando haces un tochaco así, como que creo que se nos ha dado bien simplificarlo cuando empezamos a hablar de hacer un tratado, volviendo un poco a lo que decías de la educación, que creo que los dos sí tenemos como una cosa muy clara o una fe en cierta didáctica del arte, ¿no? En cierta manera de compartir las cosas y que no sea una cosa puramente ombliguista y de mercado y tal, ¿no?
Y yo creo que el libro de Nacho funciona como una especie de, como de polifonía, o sea, tiene que ver mucho con la música. Además, bueno, el título es de Vivaldi, en la que funciona muy bien tanto una pieza, o sea, yo creo que están al mismo nivel las piezas que presenta con esos pequeños microensayos, por decirlo de alguna manera, reflexiones súper rápidas de una conversación con su madre o una cita de un filósofo chino, o sea, quiero decir, la estructura está hecha para, no sé, igual no, pero yo lo vi así cuando lo recibí también, como para que funcione, ¿no? Como muchas notas sin que no haya picos de nada. Entonces, por eso no he hecho en falta que a lo mejor hay piezas, por ejemplo, que me encantan. Por ejemplo, una que creo que es Canadá, esa que duplicaste la pizzería. En Dinamarca. O en Dinamarca, Horsen. perdón. O sea, esa pieza a mí me fascina. Es como la típica pieza que dices, la quería haber hecho yo. O sea, es como, o sea, ese nivel tenemos también de haber currado juntos, de decir, Dios, qué guapa, ¿no? Me parece increíble. O sea, quiero decir, dedicarle, no un libro, pero a lo mejor 10 páginas más en su libro a esa pieza, pues me encantaría, ¿no? Pero es que ya está, o sea, la pieza ya está hecha. Entonces, creo que tiene más que ver con el tipo de proyecto está muy bien equilibrado, ¿sabes? No he hecho en falta prácticamente nada. Y aparte que son libros muy extensos, o sea, da para muchísimo. Hay una frase que leí por ahí este verano mientras lo estábamos haciendo que decía como no hay ningún buen libro que no tenga dentro su contralibro. Que eso se puede aplicar a miles de proyectos, ¿no? Y creo que en el suyo hay muchos micro contralibros dentro de... Entonces, no sé, creo que está redondo, vamos. Creo yo. Gracias. No, a mí eso que estás diciendo ahora del contralibro y el libro, algo que ya os he dicho, que hay uno de los textos que recoge el libro de Daniel, que lo estábamos comentando antes, ¿no? Que habla como el color verde, lo vemos verde porque rechaza porque absorbe todos los colores menos el verde. Como que vemos aquello, o sea, lo que estamos viendo es el rechazo de lo que estamos viendo. Esa es una de las perlas que yo encontré en el libro, o encontré muchas a nivel de los textos, y recuerdo que leyéndolo encontraba cosas como esta que me derivaban a muchas cosas interesantes y me hacía pensar en esta idea de que realmente desde que somos pequeños vamos poniéndonos capas y capas y capas, coraza, 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 como para construir esa identidad de lo que queremos proyectar en el mundo y cómo de alguna manera esa proyección de lo que somos no es más que una colección de miedos que vamos acumulando con el tiempo de aquello que no queremos ser, aquello de lo que tenemos miedo. Parece una contradicción, pero siento que un niño no tiene esa coraza y que no tiene esa construcción de la identidad y que un niño es capaz de absorber todos los colores, ¿no? Y nosotros a veces nos quedamos rechazando el verde, el azul, el rojo y con los años tenemos que volver al ejercicio de aprender a aceptar todos esos colores que hemos rechazado en la vida para, pues de alguna manera, aceptar lo que realmente somos, que no tiene nada que ver con eso que construimos, ¿no? Muchas veces. Y nada, eso lo encontré, o sea, una de las perlitas que encontré en este libro que me llenó de alegría y satisfacción. Yo creo que los dos, volviendo ahora, formulas otra cuestión si quieres, creo que los dos tienen mucho de, como una especie de oda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Al hecho de pintar en la calle o de trabajar en la calle, ¿no? Y tiene, pues eso, ¿no? Como un enfoque, bueno, en su caso quizás más poético, pero hasta, o sea, filosófico también, pero hasta erótico, creo, ¿no? Como lo que hacemos, vuelvo otra vez al principio, ¿no? Es como un circuito, un colectivo, pertenecemos a un colectivo, no sé cómo lo quieras llamar, que creo que estos dos libros definen bastante ese vínculo, ¿no? que tenemos con la calle y con no solamente utilizarla como un soporte o como un escenario o un medio para trabajar, sino a muchos niveles, ¿no? Y creo que los dos sí son un poco como, ¿no? No sé si oda o... No es como Sí. una especie de Pues sí, creo que canto. bueno,
Pues sí. Imagino que tendremos una manera ese punto matemático de intentar entenderlo todo y ordenarlo y al final el campo en el que nos hemos movido, pues por lo menos en una primera etapa muy extensa ha sido la calle y en mi caso creo que el intentar entender lo que hacía y por qué lo hacía ha definido el recorrido o sea, hacia dónde he ido. Siempre ha sido como una especie de cuestionarme a mí mismo por qué estaba haciendo, por qué pintaba en la calle y para quién pintaba y quién estaba mirando lo que yo hacía y si tenía sentido o no. Recuerdo momentos muy concretos en los que he cambiado literalmente las coordenadas de mi trabajo precisamente porque encontraba nuevas preguntas que redefinían todo lo que estaba haciendo hasta ese momento. Y bueno, pues y el contexto era la calle, entonces pues la calle era el marco de investigación, de reflexión, de juego, de todo. La calle, me han cortado, tío. La calle, vale, la calle, pero ahora también tenemos un estudio, ¿no? No solo pintamos en la calle, nos gusta hacer dibujos tranquilos, ¿no? Con tiempo, con la estufa, ¿no? Tomando un té. Eh, y luego queréis hacer un libro, de repente necesitáis, Dani escribe, ¿no? Pulsión, ¿no? La necesidad de hacer un libro, pero antes he dicho, ser artista creo que no se elige y en estos gestos se ven muchas cosas, ¿no? Habéis construido 2 libros, pero ninguno de los 2 libros es un catálogo, no es un recopilatorio de mis últimas 200 obras, ¿no? O sea, ¿hacia dónde, no? Como si hacemos un documental o si hacemos un vídeo también es un documental. Si queremos reformar el estudio, va a ser una obra arquitectónica, ¿no? La necesidad de que las cosas no sean solo básicas o sencillas o un catálogo, sino un proyecto artístico. Un proyecto editorial. O sea, en este caso tiene Sí. la forma, pero yo creo que, o sea, retomando un poco lo que él planteaba antes, los libros también hablan mucho de esos conflictos de trabajar en la calle, de las primeras veces que te ganabas un poco 4 duros, quién te pagaba, cómo lo haces y, ¿sabes? O sea, que los libros son ese conflicto y creo que van a seguir siendo. Nuestra obra habla bastante de eso en general, yo creo, ¿no? Creo yo, o sea que el proyecto en sí mismo, o sea, si fuera una exposición o un documental, bueno, un documental a lo mejor sí podría, ¿no? Pero un libro yo creo que es como el medio perfecto para utilizar piezas que has hecho hace 15, 20 años, reformularlas a través de unos textos estupendos y ver cómo funcionan y qué sentido tienen en tu trayectoria y en el relato de la historia del arte, como quieras definir, ¿no? Entonces yo creo que sí que está como muy claro el ámbito, la pasión, lo que hablaba, ¿no? Dibujo filosófico que tú de alguna manera lo dices ahí, ¿no? En alguno de los textos. Pero también hay una carga fuerte de autocrítica, incluso en las propias piezas, o sea, quiero decir, o sea, es todo como un conjunto de dudas que buscan respuestas y el libro es una más. Yo creo que, Sí, no sé. o sea, yo creo o sea, algo que me planteo yo en mi libro y creo que lo veo también en lo que habéis hecho, es que yo no entiendo el libro como una representación de 12 años, lo veo más bien como una presentación en sí mismo, en el cual esos 12 años de trabajo han servido de excusa para generar ese dispositivo que es el libro. Entonces, el libro en sí tiene una entidad eh, en la que podrían estar otras piezas completamente diferentes, otros textos completamente diferentes y sería otro, pero tendría esa entidad. Y creo que el cuerpo del libro, y creo que Daniel también lo ha enfocado de una manera parecida, tiene esa necesidad como de conectarse con la energía del presente. Eso es un proyecto que funciona en sí mismo. No es un catálogo de piezas de lo que ya está muerto, sino este libro está vivo y funciona así, ¿no? Como pues eso, como un proyecto en sí mismo de editorial. Y creo o sea, yo muchas veces me lo planteo así también como
cada proyecto tiene su contexto y entender un poco el contexto en el que vas a ubicar ese proyecto para buscar un poco también el marco y hasta dónde puedes llegar para que eso tenga un sentido, ¿no? Entonces aquí el marco era un marco editorial, el marco es coger un poco esos 12 años de trabajo y ver qué juego puedes hacer con eso para que en sí poder dotarlo de sentido, ¿no? Poder justificar ese trabajo. Y yo creo que o sea, la idea, evidentemente, del contexto y todas las reflexiones que hay en en los dos libros y en nuestros trabajos sobre el contexto es una cosa, claro, evidentemente que desde el minuto uno del proceso creativo es como, ¿no? El ente del que no puedes escapar, ¿no? Y yo creo que ambos hemos tratado como de hablar precisamente del contexto de una escena que yo creo que además en los últimos años está un poco defenestrada por el mundo del arte, que por otro lado, bueno, o sea, pues muy bien, ¿no? Pero todo esto de los murales, la gente habla de muralismo, pero yo creo que se puede hablar de muralización, la muralización del mundo, ¿no? Y quizá a lo mejor ese contexto de esas, por lo menos en mi caso, no lo he hablado con él ahora mismo ni mientras lo hacíamos, pero hemos hablado miles de noches y de esa especie de inquietud o de malestar, ¿no? De, ostras, ¿qué está pasando, no? Antes de esa muralización, pues que tiene que ver evidentemente con las industrias turísticas y el consumo melodramático ¿no? De la superficialidad, como quieras llamar, a mí me generaba problemas y quizá la pulsión de hacer el libro tenía mucho que ver con ese contexto. O sea, voy a hacer algo para hablar de este contexto, de este concreto, no del arte, que también, pero sí de estos conflictos que, bueno, pues que han desatado exposiciones murales. Yo qué sé, bueno, mira esa pieza que salía ahí de, no sé, del 2018, pues es un alegato, o sea, un statement escrito a mano ahí, ¿sabes? En 4 días. O sea que eso nos inquieta a los dos y creo que los libros se han planteado, él porque tiene más, pero yo el mío sí tenía una voluntad como muy clara de un ariete, ¿sabes? De a ver qué pasa, ¿no? Ya veremos a ver hasta dónde llega, pero mi voluntad por lo menos sí era contextual totalmente, ¿sabes? De redefinir un poco desde una posición que creo que compartimos qué es lo que está pasando, ¿no? Y hacia dónde va, sobre todo, ¿no? Creo. Entonces, ¿el siguiente libro para cuándo? ¿Hacia dónde va? Pues quizás ese sea el proyecto que faltan los dos, el que tengamos que hacer. Bueno, voy a meter una cuña en corregirme el año, en el 2010, puede ser, el proyecto de San Francisco, 11. 2011. Yo estaba en Pekín haciendo una residencia y yo cuando antes de ir para allá no sabía que allí no iba a poder ver ni Blogspot, ni YouTube, ni nada que era lo que se consumía, ¿no? Ni Facebook. Eh, entonces, Nacho y Dani estaban haciendo un proyecto juntos, que hacían un viaje y iban subiendo como un diario con fotos y contextos a un blog. Y yo le escribía a mi pareja y le decía, tienes que entrar a este blog todos los días para ver si suben algo y bajarte las fotos y copiarme los textos y mandármelos en un email para que vea, ¿no? Qué está pasando. En ese momento no conocía a ninguno de los dos, ¿no? Era solo movida fan. Y bueno, a Nacho lo había conocido, pero era otra cosa. Me gustó mucho una reflexión que hicieron a mitad de viaje, en la mitad de viaje me lo corregís, en el que parecía que el proyecto que habían ideado al principio era construir un lenguaje común entre los dos y se daban cuenta de que eso no estaba funcionando. Que quizá se conocían de hacía mucho, igual habían leído los mismos libros o tenían las mismas pulsiones, pero tan rápido y de viaje y en un contexto que no era el suyo, construir un lenguaje común no estaba funcionando. Si hoy metemos estos dos libros... ¿Bien? ¿Lo he dicho bien? Sí, sí, sí. De ¿Sí? hecho, el blog se llamaba el tercero en cuestión.blogspot.com. Está todavía, ¿eh? Se puede ¿Ah, ver. sí? No lo Sí, sabía. sí, sí. ¿Se puede ver? Se puede ver, se puede ver, sí, sí. Hostia. Sí, sí. ¿Creéis que ahora sí podría ser?
Yo creo que no. O sea, no lo sé. Creo que también es un tema interesante lo de las colaboraciones. A mí, o sea, es difícil. Para mí ese proyecto fue increíble. Vamos, ya que estamos, pues lo contamos un poco por encima. O sea, currábamos con una galería de San Francisco, con lo que ahora es Juxtapoz. Bueno, que en aquel momento también lo era, pero en aquel momento tenían una galería. Yo creo que ya había hecho una o dos expos con ellos y él creo que también. Bueno, el caso es que nos propusieron hacer una en junio y el otro en julio. Y dije, pues vamos a idear algo, ¿no? Y nos fuimos un mes por California, Arizona, Nuevo México. Y claro, inventar un tercer lenguaje en un contexto en el que, claro, estábamos haciendo ejercicios todos los días de, yo qué sé, una pintada, pero una pintada en plan de, o sea, una frase de, yo qué sé, de canciones. O sea, era un diario, era todo improvisado, absolutamente todo ilegal, trespassing todo el rato, o sea, saltando vallas. En Estados Unidos solo saltar una valla ya era marrón, o sea, pintando por ahí. Quiero decir, las colaboraciones, ese lenguaje en común, lo puedes construir de otra manera, pero así, con esa velocidad, sin saber lo que pasaba, no sabíamos ni dónde íbamos a dormir. O sea, quiero decir, a mí me resultó muy difícil y quizá esa fue como la última que hemos pintado juntos más veces y lo haremos. Pero hacer un tercer lenguaje, creo que en el general, en el mundo del arte, es muy difícil el tema de las colaboraciones. Yo no he visto cosas como increíbles así, no recuerdo. Ya, has contado un poco el contexto del proyecto y a mí me gustaría contar una anécdota de ese proyecto que siempre la cuento, igual ya alguien la ha oído, escuchado, y es que cuando el director de la revista Juxtapoz nos propone hacer algo en la galería y pensamos que sería bonito hacer algo juntos, le damos unas vueltas y entonces lo que le lanzamos a él es una oferta de: ok, no queremos hacer una exposición al uso, queremos hacer un viaje por Estados Unidos, por toda la costa, desde San Francisco hasta Tijuana, era, ¿no? Y luego volver por el Cañón del Colorado, Las Vegas, Yosemite y Los Ángeles. O Los Ángeles, bueno. Y a partir de ese viaje, construir algo que sea el relato del viaje. Obviamente, le pedimos eso y terminamos diciendo: y lo tienes que producir tú. Obviamente. Entonces, al cabo de unos días nos llega la respuesta y la respuesta era: ok, acepto la propuesta, pero a cambio, como Juxtapoz tenía la galería, tenía también una marca de ropa que era Purple Ground, dice: a cambio de esto tenéis que diseñarnos cada uno 5 diseños de camiseta y tenemos los derechos de reproducción de esos 5 diseños. Era una época que era muy diferente a hoy en día. O sea, hoy en día yo creo que diría que no también, pero en aquella época la relación con las marcas era otra. En el arte y las marcas había era otro contexto. Entonces yo cuando vi esto, estamos hablando que pasó, este mensaje igual nos llega pues ponle un 24 de diciembre o 25 o 26 de diciembre, final de año. En aquella época, 2011, yo todavía salía por las noches, no tenía hijos. Bueno, ahí salí. Bueno. Borramos. Blackout. Bueno, salía más y entonces yo estaba como con ese mensaje en la cabeza, dándole vueltas, pero no había hablado todavía con Dani porque eran Navidades y bueno, pues el caso es que en Nochevieja salí y a la mañana siguiente, cuando llegué a casa, estaba como muy empoderado de mí mismo. Y tuve la brillante idea de meterme en el ordenador y escribirle a Dani todo lo que pensaba de ese mensaje. De: tío, nos están engañando. O sea, yo no creo que seamos diseñadores de camisetas ni que estemos trabajando para generar un mercado de... El proyecto es súper bonito y que lo paguen es genial, pero a cambio creo que nos estamos vendiendo a una cosa que no sabemos lo que va a pasar, que igual dentro de 10 años siguen vendiendo camisetas nuestras y es un engaño. Tenemos que reajustar esto y renegociarlo. Al cabo de 3 días nos llega un mensaje a Daniel y a mí diciendo que el título era Ain't Project. Ain't Trip. Y lo leo, era un mensaje del director de Juxtapoz. Y entonces lo abro y en ese momento me doy cuenta de que nunca le envié el mensaje a Dani, que se lo envié directamente al director de la...
ese 1 de enero. Entonces, claro, en realidad cuando leí ese mensaje se me cayó, la resaca me vino de golpe y, y llamé a Dani de, tío, lo siento, mátame. O sea, quiero explicarte lo que acabas de recibir, quiero explicarte de dónde viene. Fue guapísimo. Fue una... Fue, y claro, vamos, ¿cómo mejor que Nochevieja fue. Entonces de repente era, bueno, a ver cómo, o sea, échame toda la culpa a mí, obviamente es que es mi culpa, pero responsabilidad, cómo reconducimos esto. Y al final no sé lo que pasó, pero lo conseguimos reconducir, hubo proyecto y no solo eso, sino que decidimos en las vitrinas de la entrada, pusimos esos mails, ¿no? Pusimos Sí. reprodujimos Sí. el mail de... Sí, y dejamos las zapatillas de todo el viaje. También. Las tuyas y yo las mías en el escaparate. O sea, que al final salió bien, pero fue una historia. Sí, sí, sí. ¿No las hicimos? No. Sí, claro ¿Ah, que sí? las hicimos, pero hicimos dos. Ah, vale, hicimos... No, cambiamos las camisetas, o sea, creo que eran 5 camisetas, Vale. no, y unas series. O sea, hicimos 2 series y 2 serigrafías. O sea, 2 serigrafías y 2 camisetas, perdón. Vale, sí. No, No, pero es que- claro, Matt es de Los Ángeles, habla perfectamente. Ya. Claro, fliparía Entonces, también de por qué me escribe... Ya. Pero además era No ponía Daniel, ponía hola. San Mateo 36, ¿eh? O sea, Ya. ¿por qué es tal? Porque encima los americanos, no sé cuánto, porque tal. O sea, Ah, fue 1 de enero, 1 de enero a las 10 de la Estados Unidos. mañana. Vale. Sí, sí, Hotmail. sí, sí. Sí, sí. Ya. Y luego, claro, alucinaron con la Expo porque la Expo fue una cosa, pues eso. Ese intento de crear ese tercer lenguaje, yo a día de hoy veo las piezas, él hizo algunas por separado, pero en realidad hicimos un proyecto que yo creo que es muy bonito. En mi libro aparece el proyecto, pero no aparecen las obras, sino que aparece la aventura, ¿no? De todas las cosas que nos pasaron unas cosas tremendísimas, que otro día hacemos una charla de batallitas, pero lo que es la exposición, claro, yo me acuerdo de una pieza que el que hoy es director de Justapod, Evan, en aquel momento estaba empezando. Y me acuerdo que llegó así a la puerta antes del opening y tal, y me dice, "Wow, I'm so excited", como, wow, a ver qué habéis hecho, ¿no? Y de repente entramos y ve una rama de un naranjo allí colgada, no sé qué, la bandera de Estados Unidos deconstruida, unas piezas suyas, otras mías. Y me acuerdo que habíamos reproducido una pintada que nos encontramos en el Death Valley o no sé dónde, que era un montón de ladrillos y una pintada que alguien había puesto tonto como una pila de ladrillos, ¿no? Dumb as a pile of bricks. La reprodujimos y la noche antes, o no recuerdo, 2 noches, salimos por San Francisco a robar ladrillos. Los árboles los cerraban como, no tenían como un bordillo, sino que ponían como un agujero con unos ladrillos y tal, ¿no? O sea, producir la exposición era ir cargado con ladrillos por la noche y este tío nos vio y dice, de eso veníais, por eso venís tan cansados, ¿no? O sea, que fue una cosa para ellos que estaban acostumbrados a esa escena del lowbrow y de, ¿no? Una pintura, bueno, Justapod ahora mismo es pintura y poco más, ¿no? Y claro, imagínate, ¿no? O sea, fue un shock total después del mail. O sea, que se rizó el rizo. Dicho esto, yo tengo un punto de vista diferente hoy en día al que tienes tú y yo sí que creo que hubo un tercer lenguaje. O sea, creo que esa exposición tenía una coherencia y una entidad en sí misma en la que se difuminaban los lenguajes de cada uno. Y creo que en sí esa exposición tenía un tercer lenguaje, que era el lenguaje de ese juego, esa interacción entre nosotros y otra gente y un territorio que no conocíamos y un experimento que creo que salió muy bien. Sí, sí, yo estoy súper satisfecho, pero quiero decir que a lo mejor no era una exposición un poco así como pensada en plan como hubieras hecho tú o lo que él decía, formulada en un estudio, ¿no? O sea, es como una aventura o aventurilla por el oeste americano. O sea, era una cosa como que tenía mucha chicha para... Era muy sugerente y en ese sentido yo creo que sí acertamos mucho porque, claro, nos pasaron cosas y todas las piezas que salían eran tremendas, ¿no? O sea, de aventuras de pasar miedo, o sea, bueno, mil cosas, ¿no? Y yo he de reconocer que en esa expo sí me di cuenta de que aprendí muchísimo de la manera de trabajar de Nacho, ¿no? Que sí es a lo mejor como más limpio en el sentido de más agudo, más
resume más las cosas, controla más como las pulsiones, yo soy como más, ¿no? Más emocional a lo mejor creando. Y ahí, por ejemplo, eso yo creo que sí que fue muy bonito de cómo establecimos unas normas muy concretas para trabajar. No recuerdo cuáles eran, un dibujo, una pintada, un mural rápido, todo en plan, ¿sabes? Y sí me cambió bastante mi manera de trabajar después de eso, ¿no? O sea, que al final, evidentemente, sí. estoy más que feliz de lo que hicimos, ¿no? Ojalá hacemos un llamamiento a más camisetas y serigrafías. No sé si la gente querrá... Sí, como quedan Si 15 quieres minutitos. comentar algo más o no sé. ¿No? ¿Queréis comentar vosotros? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta en este momento? Jorge. Ah. Fo. Bueno, pues que... ¿Está encendido? Sí. La pregunta era para ti, Nacho, y tiene que ver con, bueno, pues una cosa que es muy particular y que además no se puede ver, que es la intervención que hiciste en Cáceres Abierto 2019, después de la que hizo Daniel en 2017, y que recuerdo cuando a Daniel le propuse utilizar ese muro, me dijo, esta es una de mis pasiones infantiles, pintar en este muro en el medio de la ciudad. Y bueno, allí se cascó un mural bastante interesante. Entonces, cuando en la siguiente edición te invité a ti, te propuse, con mi idea también de resignificar ese espacio y de que pudiera, que interviniese el mural en el mismo lugar. Y vamos, te negaste en redondo. Cosa que en ese momento, pues claro, no, pues, autonomía del artista, no soy muy positivo. Y bueno, pues elegiste un sitio en otro lugar de la ciudad, hiciste un mural con referencia a una frase de Fostel, que nunca me acuerdo cuál es la frase, que tú te la sabes de memoria y la dirás ahora. Y bueno, la pregunta podía ser en negativo, porque hoy rechazaste el otro, pero bueno, por curiosidad, no te la hice en su momento y tampoco te la voy a hacer ahora. Pero como has hecho referencia a que al final llegabas a la conclusión muchas veces de cómo hacer, casi en un procedimiento más racional que intuitivo, jugando a esa contraposición tan falsa y tan fácil entre lo artístico y lo matemático. Y bueno, ¿por qué elegiste aquel muro? Pues mira, primero entre lo racional y lo intuitivo, primero para un poco justificar ese vínculo que hago con las matemáticas. Yo me voy un poco a esa idea que contaba antes de mi padre, que él me planteaba que en arquitectura hay un programa, y ese programa es como una ecuación, hay una X, tienes que descubrir la X. Yo creo que la X se resuelve de una manera intuitiva. Mi manera de trabajar suele ser intentar recopilar todos los puntos del programa, de cada proyecto, todos los que me es posible, por mis circunstancias, mi tiempo, mi energía y mis límites también, y hasta dónde puedo llegar. Y una vez tengo todos los puntos del programa, intento olvidarme del programa y dejar que la intuición resuelva esa X, ¿no? Suelo trabajar así, entonces me parece que cada punto de ese programa es muy relevante a la hora de afrontar el proyecto. O sea, no recuerdo ahora el momento exacto cuando te dije que no quería pintar encima de la pared que la había pintado, por qué fue. A día o sea, con la mente de hoy, lo que me plantearía es que una pared que lleva pintada un año por otro artista tiene una de esos puntos del programa, que es la relación que ese espacio ha tenido con la calle, con la ciudad, con la gente del barrio, muy marcada. Es la sensación que tengo. O sea, es como lo plantearía ahora. Es decir, de alguna manera, lo que yo haga en esa pared ya va a dialogar con el contexto y con lo que ya había, que toda la gente ha estado viendo día a día. Eso por un lado. A día de hoy me lo plantearía así. Luego, he de decir también que la pared que elegí tenía unos puntos muy interesantes. Porque era una pared de o sea, no me acuerdo ahora muy bien, pero creo que era un recinto, eran unos edificios que se habían construido en el franquismo y que todavía tenían
una placa de homenaje de cómo se había construido. Estaba... Sí. Entonces tenía unas líneas de programa que me parecían muy sugerentes como para poder luego esconderlas y dejar que lo intuitivo saliese a flote. Eso, o sea, eso también me imagino que tendría que ver en la decisión. Y luego quiero recordar que poco antes, un par de años antes de participar en Cáceres Abierto, tuve una situación que es que me pasó algo parecido en Italia, que un amigo, que es Blue, que es un amigo muralista que pinta, bueno, si la gente que conozca el mundo de los murales, pues conocerá su trabajo. Tenía una pared pintada en Módena y me dijo si quería pintar encima, o sea, quien había producido esa pared quería invitarme y que si me parecía bien pintar encima de su pared. Y dije que sí y tenía una idea que para mí funcionaba súper bien en ese espacio y 2 días antes de pintarla tuve un cruce de cables y decidí pintar otra cosa. Hice un juego medio conceptual que para mí fue un poco fallido. O sea, tuve una sensación como de arrepentimiento de una pared que había tenido un simbolismo para el barrio muy fuerte. Debajo de esa pared se juntaban todos los jóvenes a fumar porros con la pared de Blue y era algo que... O sea, digo a fumar porros, o sea, a ir en patinete. Sí, sí, sí. No sé por qué me ha salido. Yo no... A pasear el perro, bueno, pero que era un lugar de encuentro de adolescentes y jóvenes y que de alguna manera se habían identificado y habían construido toda una identidad alrededor de esa pared, de ese espacio. Y creo que mi intervención rompió y anuló ese vínculo con el barrio. Y luego me sentí como, tampoco arrepentimiento, pero sí sentí que había sido un ejercicio fallido. Y me di cuenta que claro, que si esa pared nunca hubiera estado pintada por Blue, la relación con el barrio habría sido otra. Pero en el momento, y esto lo digo también con conocimiento de causa de comentarios que llegaron de jóvenes que decían, ¿por qué? ¿Sabes? ¿Por qué nos han quitado esta pared? Pues que tenía toda una connotación revolucionaria y de vinculación con las luchas del barrio y de repente llega un artista de fuera y pinta un juego conceptual que no tiene nada que ver con... Tiene que ver con el barrio, está en el libro creo, era un símbolo de... O sea, tenía que ver con la política de Berlusconi en aquel momento, pero tenía un nivel de cripticidad que no, creo yo, que no acertaba con el público real de esa pared. Se vinculaba más a una esfera más intelectual y posiblemente funcionaba en un libro, pero no funcionaba tanto a pie de calle. Y eso creo que se me quedó como un peso también, esa anécdota o esa situación. Y entiendo que también eso igual me incitó a intentar no repetir esa secuencia, ¿no? Bueno, pues no pintar encima de otra pared que ya está pintada porque ese peso está ahí de alguna forma. Solo una precisión, que mencionabas antes que pensabas que estuvo un año o así. No, es que precisamente, curiosamente, también os une algo ahí, y es que todos los proyectos tenían la condición de gran temporales o efímeros. Lo sé, lo sé. Y los dos tuvisteis la duda ante la petición multitudinaria en algún caso como el tuyo de que permaneciera. Y le costó a Daniel borrarlo, pero es que formaba parte del proyecto. Eran intervenciones efímeras que no se pretendía mantenerlas. Así es. Entonces quiero decir que ese problema en este caso no existía, sino todo lo contrario. Otra cosa es que funcionara, pero o sea, tú no ibas a resignificar su trabajo, porque el suyo había sido efímero, como digo, y el tuyo también está, bueno, funcionó estupendamente el espacio aquel y se produjo ese efecto de que los vecinos adoptaron tu mural y se convirtieron casi en guías de la propia obra. O sea, esa interconexión que a veces es difícil cuando no conoces el contexto y no partes de él, pues ahí funcionó a pesar de bueno, que el fantasmal Boys no... Y yo creo que tiene que ver mucho con lo que dice con el contexto y vuelvo a lo mismo. Es sumamente importante. Dio la casualidad que yo cuando tú me invitaste, claro, ese muro yo había hecho plata, firmas desde niño ahí y era, claro, la entrada al casco histórico de Cáceres, ¿no? Entonces, la pieza que hice, como bien sabes, pues estaba en ese contexto, ¿no? Cuestionar pues, no sé, la monumentalidad, los blasones medievales de las familias, con el papel y todo esto, ¿no? Y los anuncios estos precarios.
yo creo que en el caso, si él no me hubiera conocido, o sea, él sabe que esa pieza estaba como muy de ese contexto, sabe que además es de ahí. O sea, si el proyecto lo hubieras hecho en Jaén o yo qué sé, o en Chicago, pues a lo mejor no, pero que creo que a mí me hubiera pasado lo mismo. O sea, no lo sé. Sí, también. Total, sí, sí, sí. Bueno, la toma de contacto con el espacio es fundamental y bueno, he de decir que Jorge ha sido el único de los pocos comisarios con los que yo he trabajado que se ha preocupado de acercarnos, tú también has participado como artista en ese proyecto, hacer unos encuentros previos durante meses, quiero decir, con una línea muy marcada, curatoria, o sea que el proyecto está muy, muy planteado, pues eso, ¿no? Para trabajar con esas piezas y creo que ese peso de aquí ha pintado mi colega, sí, bien, pero además es que eran piezas como muy, bueno, pues eso, ¿no? Muy planteadas para justo, no para esa ciudad, sino para esa esquina concretamente, ¿no? Yo, sin embargo, lo que dices de Módena a mí me parece que es de las mejores piezas que te hiciste. La de Sí. Senso Único esa a mí me parece buenísima. ¿Por qué no? Porque no ibas a fumar porros ahí a la esquina. Exactamente. Por eso. Sí, sí. Más preguntas, ¿no? Molaba, ¿no? Sí, bueno, nos quedan 3 minutitos. Última pregunta. ¿No les vais a tener tan cerca los dos No juntos? más, hombre, que haya más preguntas y si no tenemos que desmontar ningún cuadro. Yo os quería preguntar, ¿cómo definiríais los vínculos que hay entre vuestro trabajo? ¿Qué es lo que os une como artistas? Más que como personas, que igual ya sois colegas, pero como artistas, ¿qué puntos hay? ¿O Senso cómo lo único. definiríais cada uno? Senso Único. Bueno, yo creo que lo que nos une como artistas, creo que nos une también como personas. Siempre es difícil hablar de uno mismo y hablar de la relación con un amigo, pero yo creo que posiblemente los dos, o yo por lo menos soy una persona que está muy enfocada en la mente muchas veces. Intento deshacer eso, pero le doy muchas vueltas a las cosas y me cuestiono mucho lo que hago y por qué lo hago. Y me parece que a Dani también le pasa lo mismo. Y creo que el trabajo de Dani y el mío, dentro de lo que es el marco del arte urbano, del muralismo, el trabajo en la calle con la pintura, creo que ambos tienen esa segunda capa, que no es simplemente un trabajo espontáneo, sino que hay un trabajo de reflexión previo, aunque sea solo para plantear una manera, unas coordenadas en las que trabajar. Y que posiblemente jueguen un poco, o sea, cuestionándose todo el rato, ¿no? Yo veo el trabajo de Dani y o sea, juega muchas veces en el límite de lo visual y de lo que se hace en la calle. O sea, a mí, o sea, son trabajos que en una primera, no son trabajos que funcionen tan bien en Internet, porque siempre hay una historia detrás que hace que la cosa tenga un sentido, ¿no? Y que de repente, con la que puedas conectar de repente con esas imágenes. Y de hecho me parece que en el caso de Dani el libro que ha sacado es muy necesario porque le da un cuerpo a toda esa secuencia de proyectos que de alguna manera en Internet, el tiempo de Internet no permite acercarse a ellos muchas veces porque el dedo va muy rápido y pasas de una imagen a otra y sin embargo un libro propicia un tiempo de pausa y de un espacio de contemplación y de aproximación que requiere la obra de Daniel. Y yo quiero pensar que en mi trabajo pasa algo parecido, aunque a veces huyo de eso también, pero o sea, sí, aunque huyo en la manera de trabajar, o sea, en la manera de acercarme muchas veces a la calle, intento que lo intuitivo gane territorio, pero sí que creo que siempre hay una historia detrás que se construye más allá de la imagen rápida que puedas ver. Y me gusta mucho jugar, pues eso, con historias que conozco en el lugar donde intervengo, o con el espacio que intervengo, intentando entender un poco el barrio, simplemente como
tender ese puente entre la realidad y lo que estoy proyectando en esa realidad, ¿no? Intentar que la propuesta se acerque más o sea, bueno, intentar que la propuesta en realidad sea simplemente como un acento del espacio que hay. Que no sea una invasión del espacio, que no sea un apropiarme del lugar, simplemente que sea un juego con el lugar. Y ese respeto por el lugar y por lo que sucede, creo que a Daniel también le pasa. Sí, bueno, por eso decía lo de la palabra erótico, o sea, es una relación erótica, yo creo, ¿no? Yo creo que también tiene mucho que ver con una cuestión generacional, o sea, nosotros, bueno, aquí está Nuria también, Zosen, Ross, estoy viendo gente por ahí, pues que, bueno, Nacho y yo nacimos el mismo año concretamente, pero hay gente que son 2, 3 años más arriba, Nuria es un poco más mayor, pero, o sea, hubo una manera que yo creo que sí es muy clara de trabajar, o era muy clara en aquel momento, el cambio en el que la gente que veníamos del graffiti además potente, o sea, de la manera de entender la ciudad, de tener en cuenta el espacio o destruirlo. O sea, esa relación es muy fetichista. O sea, es muy, ¿no? Fetichista en el sentido de pasional, ¿no? No del propio objeto. Entonces, nuestra generación yo creo que fue la primera que empezó en ese cambio, ¿no? Cuando empieza un poco esto que se llamó street art, sobre todo en Barcelona, Berlín, ¿no? Yo creo que ahí sí hubo como una serie de figuras, Blue, por ejemplo, Nuria y El Tono, pues un montón de gente que aportó cosas que tenían, o sea, a día de hoy tienen una vigencia, yo creo que a nivel incluso histórico, me atrevo a decir, muy importante. Entonces, esa manera de relacionarte con el espacio, no solo como un soporte, sino como un medio. Y luego, claro, si añades que en muchos de esos proyectos, cuando esto empieza a crecer, es que compartíamos habitación del hotel, el viaje, era una cosa como muy de gremio, muy familiar. Tú has escrito un capítulo en el libro que se llama Otros apellidos, para hablar de la familia, en el que son mis colaboraciones. Bueno, Nacho tiene otro capítulo aparte, o sea, lo de San Francisco, pero hablas de eso, ¿no? De un circuito que yo creo que sí tiene mucho que ver con una manera, una generación. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que ahí hemos aprendido literalmente a la par. A lo mejor él toca el saxo y yo ¿sabes? Pero es que hemos crecido igual y los mismos feedbacks que teníamos... oye, ¿qué ha pasado? No, pues que he llegado... Bueno, que nos ha pasado miles de veces. Llegar por la noche a casa, al hotel o donde sea, y unas aventuras movidas todo el rato con la gente, rechazos... claro, todo eso te forja una personalidad y una manera de entender el arte que es totalmente diferente a la tranquilidad del estudio, lo que decías antes, que, ¿sabes? O sea, que aunque haya similitudes, yo qué sé, narrativas o incluso plásticas o tal, yo creo que es más como un espíritu de un grupo de personas que tengo la suerte de incluirme en ellos, pero que fue una cosa que no existía antes, creo yo. Y al micro, que te lo... Queremos que se registre bien, Nuria. Y ahora como repito esa magia. Pues lo mismo. No, que creo que hemos crecido juntos. Claro. Y ha sido una escena y un grupo de gente que tenía los mismos intereses, las mismas voluntades y la misma vocación, y que pasábamos 300 horas juntos y no había un precedente. Lo hemos ido construyendo, han aparecido los caminos según íbamos dando los pasos, ¿no? Como esa frase de Indiana Jones, que aparecía el puente cuando dabas el paso. Pues hemos estado así. Literal. Y bueno, yo creo que, añadiendo lo que tú dices, creo que sí que había referencias, pero creo que los referentes éramos nosotros mismos. Claro. O sea, yo me he copiado de todos mis amigos un montón de veces. Yo veía una pieza de Dani y decía, pues... ¡Qué cabrón! Ya, pues voy a hacer algo parecido, pero que no se note que es parecido, pero... Yo la de la casa que se va de vacaciones te la copié a ti, no te has dado cuenta. Y yo la de copiar la pizzería es algo que... No, pero es verdad, es como... Al final no había tanta gente que pintaba hace 15, 20 años, que hacía murales o que hacía... Entonces nos teníamos muy presentes y compartíamos un montón y al final es pues eso, te copias, de alguna manera te copias de
Total. Y, o sea, aparte Que influyes, de la tío. producción, lo que dices tú del puente es la metáfora perfecta, porque hasta, o sea, hemos aprendido a, yo qué sé, una cosa tan insignificante, perdón, como cuál es el valor de la fotografía en nuestro trabajo. Por ejemplo, ¿no? O sea, esa cosa obsesión que viene del graffiti totalmente. ¿Has hecho foto buena? O sea, la foto, ¿no? El fotón, ¿no? O sea, digo esto como podría decir otra cosa, como podría decir el lenguaje o el hecho de escribir o de la abstracción en tu caso o de la actitud que tienes de intervenir, ¿no? Hemos aprendido todo eso al mismo tiempo y la primera expo mía a lo mejor fue un año después que la suya y la tuya antes, ¿sabes? Entonces, claro, yo creo que eso sí marca una manera de hacer que, sinceramente, ahora creo que estos proyectos están muy bien para replantearse esa cantinela, ¿no? De la calle al museo, ¿no? Pues igual hay que volver a salir, ¿no? O sea, del museo a la calle, ¿no? Y las generaciones a lo mejor más nuevas, no digo que lo hayamos, yo sigo pintando también graffiti y bueno, y hacemos cosas por nuestro propio pie, no solamente proyectos organizados, pero que creo que son como alegatos de que hay que replantearse esa escena porque sinceramente desde mi punto de vista ha perdido bastante fuerza. Esto ya lo digo como crítica personal, pero no lo digo por nosotros, digo que ahí va a sonar un poco a abuelo. Pero no, hay gente que me encanta lo que hace, joven. Bueno, ayer mismamente estuvimos viendo el trabajo de Luce, que tuve la suerte de hacer una expo con él hace 2 años, y es un ejemplo claro de que viene de otra generación, pero la actitud... Exactamente, exactamente. O sea que hay muchos ejemplos que sí, pero que lo que es el tema, por ejemplo, más formal de la pintura mural contemporánea vinculada al turismo y a Internet, no... creo que sí que es hora como de demostrar que tiene un poder increíble, ¿no? Y unas capacidades muy fuertes a nivel sociológico, me parece uno de los mejores medios que hay. Sí, 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 sí. Pues yo creo, desde mi punto de vista, que el problema no está en que las instituciones artísticas entren en ese juego, que eso ya está ahí desde el inicio del graffiti, o sea, las primeras exposiciones de Futura, Dondil y Quiñones ya tenían ese conflicto en los años finales de los 70. Pero creo que sí hay un problema de las instituciones políticas, en el sentido de que muchos de los proyectos que hacemos pues son de financiación con dinero público y claro, las personas que te invitan a participar, a lo mejor es un concejal o una concejala que pues, no sabe ni quién es Keith Haring. O sea, salvo casos como Jorge o como gente que evidentemente pues tienen unas nociones evidentemente de arte público más que, ¿sabes? Mm. ¿Alguien más? Bueno, solo para añadir algo a lo que estás contando, que yo creo que las cosas tienen su momento y está bien que las cosas empiecen y acaben porque todo al final pasa, como el mercado en la plaza, Sí. dicen. O sea, yo no creo que lo que se está haciendo ahora, la gente que está haciendo murales ahora sea parte del mismo fenómeno que lo que se hacía hace 10 años. Creo que va mutando y hay que entenderlo de otra manera. Y creo que las cosas empiezan y terminan. De repente hay un movimiento que está más institucionalizado ahora. Mucha gente que pintábamos en la calle, ahora estamos haciendo cosas con museos o exponiendo, o de repente participando en ferias. Pero yo lo entiendo como es otro contexto, es otro formato y es otra cosa. No le quito valor a lo que se hizo en su momento. Creo que está bien que ahora mismo haya
otra gente o incluso nosotros y nosotras mismas replanteándonos otras maneras de intervenir en la calle que no tienen por qué tener que ver con lo que se hace hace 10 años, sino el mundo ha cambiado y también la manera de generar resistencias o de reinventarse o de cuestionar los límites y el poder son otras. Entonces creo que puede convivir. O sea, puede convivir que estemos exponiendo en Por supuesto, discusión sí, no es nada peyorativo. con otro formato. no lo Ya, pero decía en ese pero no creo sentido. que haya terminado. Simplemente creo que ha cambiado. Y hay... Y lo que estoy está justificando. bien que haya atravesado los túneles que ha atravesado, o sea, incluso las instituciones. Es que ahí está también lo interesante, ¿no? O sea, Claro. los conflictos y las contradicciones que en el mundo del arte además son, vamos, como te da urticarias y, ¿no? Tienes Sí, que tener pero- siempre un método y una planificación hasta de comunicación de la obra. O sea, quiero decir que no pasa nada porque tengamos que hacer otro tipo de proyectos siempre y cuando sea de manera crítica y de manera consciente de todo ello. O sea, Sobre todo, eso, que sea una manera consciente de saber lo que estás haciendo y dónde lo estás haciendo. Pues creo que con esta reflexión... última pregunta. sí. Sí, yo quería saber cómo os relacionáis ahora con el tema de las marcas y eso que hablabais, que antes igual os daba más apuro y ahora no sé cómo es vuestra relación con... Yo ninguna. Yo creo... Igual me equivoco, yo creo que tampoco tengo ninguna de momento. Pero ¿Con vamos. marcas comerciales? Sí, sí. Cero. Vale. Vamos, compro tomate frito y tal, pero mi trabajo... No, digo, tu trabajo ya, relacionado con la era una marca, broma. es que No, está pero saliendo que- el logo de Mau detrás. Ya, entonces bueno, eso es está algo claro. que creo que no debemos obviar, ¿no? De que esto está No, muy dentro. no. Yo soy plenamente consciente y de hecho incluso cuando lo vi en los vídeos, en alguno que he visto, pues sí, quizá pueda ser una contradicción con tal, pero no tengo más que estas. Vale. Igual, no, pero quiero decir, tengo otras contradicciones, pero con las marcas concretamente yo no tengo ninguna. Y gracias a que a lo mejor este tipo de feria sí tiene un vínculo con las marcas, más tal, a mí no me ha invitado nadie a hablar con ellos, a presentar mi libro en ningún sitio, entonces te la comes. Yo por lo menos me la he tragado. Bueno, yo creo que hay proyectos alternativos que te pueden invitar y también esperar, creo, ¿eh? Sí, Bueno, sí, o yo por lo supuesto. menos actúo quizá más en esa... Por supuesto, sí. Yo, o sea, quiero decir, también tengo renuncio a muchas otras cosas que a lo mejor él no. O tú o ella. O sea, quiero decir que Claro, yo hablo de las marcas. Si lo únicamente de preguntas, ¿cómo se relaciona tu pues, nombre con la marca? yo esta. No, pero le preguntaba a ellos. Yo no, o sea, sinceramente no me genera demasiado problema porque no Yo creo que no lo que tengo me- beneficios. Lo que me Yo- planteo a no ver, solo- A mí se me hace raro todo esto y es paradójico, ¿no? Dentro de que... Claro, se mira, habla yo de no, te, sí, estos está bien. términos. te cuento cómo me lo Estamos dentro planteo de una yo. caja roja que es publicidad pura y dura. Ya. Yo lo que me planteo normalmente es cuando recibo una propuesta, lo primero que pienso es qué es lo que me da y qué es lo que me quita hacer esta propuesta, ¿no? Obviamente vivimos en un mundo que es demasiado acelerado y muchas veces hay muchas cosas que no puedes llegar a controlar y puedes llegar a vivir en contradicciones y luego darte cuenta de que, bueno, pues que lo que estabas haciendo igual te estaba quitando más que dando. Yo he tenido alguna experiencia que me ha hecho reflexionar mucho en torno a esto, como por ejemplo una pared que pinté en México en el año 2012, que era una pared de 60 metros en una de las partes más emblemáticas de la ciudad, porque fue una pared en la que hubo la matanza del año 68, 62, hubo una matanza de una manifestación de estudiantes, murieron 68 estudiantes. Vale, murieron como muchísima gente, mucha más de la que se dice, y la pared que me pedían de pintar era una pared que tenía agujeros de bala todavía. Entonces, cuando me pidieron esa pared, para mí era muy fuerte por todas las capas de lectura que albergaba ese programa. Hay una película que se llama Octubre Rojo, creo, y o sea, era muy fuerte. Y una semana antes de ir a pintar esa pared, recibí el contrato en el que indicaba que todo estaba pagado por la Sprite, la bebida refrescante y que en el contrato producir ese proyecto implicaba el que yo en la grúa tenía que tener una pancarta de Sprite, que debajo de mi pared iba a haber un puesto de Sprite
y que iban a grabar cómo yo pintaba para hacer un anuncio de Sprite. Eso me llegó en un contrato que me llega como 6 días antes de pintar esa pared y cuando ya tenía los billetes, el hotel, todo estaba preparado. Pero claro, nadie me había contado todo eso hasta que leí el contrato. Y cuando leí el contrato, pues envié un mail diciendo que yo no estaba de acuerdo con eso y que me parecía que de alguna manera lo que se estaba haciendo era una campaña de publicidad con una cosa que tenía, para mí tenía otras connotaciones y que, bueno, pues que no quería firmar ese contrato. Me hicieron, entonces, claro, hice una contraoferta. Dije, la única manera de que yo participe pintando esta pared es que quitéis todos estos puntos del contrato. Me parece muy bien que lo pague Sprite, mientras no haya una pancarta, no haya un... O sea, de dónde salga el dinero, bueno, ya lo hablaremos, lo veremos, pero no quería ni que saliera, ni que me grabasen, ni que... Aún así, el cartel del evento era Sprite Festival, no sé cuántos. Bueno, pinté esa pared, fue toda una historia, fue muy fuerte pintarla. Con los años, seguía teniendo la contradicción de que el proyecto al final había estado sponsorizado por Sprite, a pesar de que habíamos quitado todo eso. Había cosas incluso más fuertes. En el contrato incluso ponía que uno de los artistas invitados era un artista que no existía, que se lo habían inventado, que solo pintaba con blanco y verde, que eran los colores de Sprite, y que lo iban a promocionar como uno de los artistas del proyecto, ¿no? Haciendo toda la campaña. El caso es que con los años lo que me doy cuenta es que este y otros eventos en los que he participado, la marca, en aquel caso, obviamente la conducí el contrato, pero la marca desapareció de la pared. Y la pared sigue pintada todavía hoy en día, con todo el simbolismo que tiene. La gente se sigue reuniendo cada año debajo de la pared, reivindicando la matanza, protestando por lo que el gobierno hizo y cómo de alguna manera escondió las manos ante esa matanza. Y la marca de Sprite ha desaparecido. Entonces, haciendo un balance de lo que en aquel caso concreto di y recibí, esa pequeña implicación de la marca en el proyecto hizo posible una cosa que para mí era mucho más fuerte, que era ese proyecto que 15 años más tarde sigue teniendo un eco en el barrio y en la gente, y es un símbolo de protesta de todo lo que sucedió allí. Y como eso me ha pasado en otras ocasiones, a veces es al revés. Y hay cosas que, por desconocimiento, por falta de tiempo, por ignorancia o por ser naif, termina siendo al revés y te ves que algo en lo que tú estás trabajando termina comido por una marca o por una institución o por algo que va más allá de lo que tú conocías. Y al final es el juego. O sea, obviamente llevamos 20, 25, 30 años pintando en la calle y pasan, o sea, 1000 historias. Esto, por ejemplo, de Urbanity, pues sí es verdad que aquí hay una publicidad abiertamente expuesta de Mau. Suena, se vienen aquí las botellas. Ha sido decir la marca y... La verdad que sinceramente ni siquiera... Yo cuando me llegó esto, desde una manera emocional, dije que sí porque estaba Daniel. Y me parecía súper bonito hacer algo con Daniel, de presentar un libro. Ni siquiera me planteé todo lo que había detrás. Bueno, me parecía como que era una oportunidad para hacer algo con un amigo de hace 30 años y creo que eso ya apagaba todo lo demás. O sea, con el tiempo veremos, ¿no? Si lo que se queda es la charla o se queda la mancha. La mancha de... Bueno, yo creo que queda de todo un poco, ¿no? Todo. Al final siempre. En el subconsciente de la gente es inevitable que quede una Pues, habitación seguramente. roja enorme. No, pero a mí me parece bien que que lo es- haya... A mí también me también, me inquieta, parece muy bien. Es algo evidentemente. que se está obviando y que estamos hablando de no relacionar con marcas de tal y es como... Yo no he estamos hablado aquí dentro, yo creo que está Yo de bien todas maneras decirlo, no he hablado en ningún momento de no relacionarme con marcas porque no me he relacionado prácticamente nunca. Bueno, no sé, a partir de o hoy con ya Apple sí. Playground o con la marca que fuera. En Ya, su momento, claro, digo, pero, o sea, relacionando de la historia de Sí, la está anécdota bien el esa. debate, pero que quiero decir que vivimos en el infierno. O sea, yo... Bueno, pero pues hazte un buen demonio, ¿no? Sí, te doy la razón, pero que te quiero decir que tengo otra manera de compensarlo. Con mi persona y con mi trabajo. Yo por lo menos... Sí, claro, pero bueno, está bien hablarlo, ¿no? Y Sí, no, sí, no, está no muy bien. obviarlo, no digo No, que no, no lo si nadie- potenciemos. De hecho... Si yo no digo que no sea partícipe o no, ¿sabes? Ya. Es como, me parece ridículo no Y comentarlo. sin más. esto haría como para estar aquí media hora más.
pues no sé, si queréis decir algo más. Magua, Pues muchas gracias. gracias a ti. Y aquí... Otra cosa, tenemos unos libros. Si alguien los quiere, se lo podemos firmar, etcétera, etcétera. Nos quedamos un rato por si alguien quiere adquirir alguna copia y se la firmamos con amor. Muy bien.